Hola, hola, buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos. Hola, Nina. El Señor Jesús te bendiga. Hola, mi hermana Gabriela. El Señor la bendiga también. Saludos. Está mi hermana María Teresa también. Qué bueno verla, saludarla esta mañana. Verla es difícil, pero saludarla. El Señor Jesús la bendiga. Hola, tía Roxana también. Qué bueno saludarla en esta mañana. El Señor Jesús la continúe bendiciendo. Bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque un día más sabemos significa un día menos. Amén, amén, mi hermana María Teresa, eso, mi hermano Fred, el Señor Jesús te bendiga, saludos, hola tío Guillermo, buenos días, el Señor Jesús lo continúe bendiciendo también. Hola, hola, Nayansi, el Señor Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está doña Elizabeth, hola, buenos días, doña Elizabeth, el Señor Jesús la bendiga. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón, buenos días, el Señor los bendiga. Amén, amén, Fred, ahí está entonces mi hermano en Ben, amén, amén, mi hermano en Ben. Ahí está también nuestra hermana Ana Solano, bueno Dios, ahí bueno, gracias al Padre por todos y cada uno de ustedes, por sus preciosas vidas, por poder tener este gran privilegio de juntos compartir esta vida de fe. Y bueno, ahí está también Yesenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Yesenia. El Señor Jesús te bendiga. Saludos, don Alberto. Eso, don Alberto Borges, desde Bogotá. El Señor lo bendiga más. Amén, amén, doña Ana. El Señor también la bendiga a usted, a su esposo Carlos, a sus hijos. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Buenos días, muy buenos días. Y bien, entonces ahí se siguen sumando y bueno, entonces nada, aquí estamos agradecidos con el Padre por poder compartir este tiempo y bueno, procurando entonces inquirir, buscar conocimiento, sabiduría suya a través de su palabra por medio de la revelación de su Santo Espíritu, esforzándonos entonces por capacitarnos para que también lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar. Ese es el propósito entonces de este tiempo, repasar o profundizar, mejor dicho, en la predicación que tuvimos el día de ayer para poder entonces que primeramente sea provechoso para nuestro espíritu y además pues también que nos capacitemos y para que el Padre nos use con poder y gloria y podamos entonces dar cumplimiento al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio de predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es entonces maravilloso, pues que como tal nos esforcemos por nuestro espíritu, por poder entonces ser diligentes y obedientes a lo que nuestro Señor nos encomendó. Y bien, entonces vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir al Padre para que a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, Él sea trayendo la revelación de su voluntad por medio de la palabra escrita en nuestras vidas, que en esta hora podamos escuchar y no solamente escuchar, sino además entender y obedecer la dulce voz del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hola Mauricio, el Señor Jesús te bendiga, saludos, saludos. Hola Mayra, el Señor te bendiga, buen día. Entonces oramos, Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos hoy delante de ti, Padre, yo y mis hermanos puestos de acuerdo, Señor, para confesar y reconocer tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, de quien proceden todas las cosas, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas. Ahora, Padre Celestial, conociendo tu voluntad, sabemos que no han sido nuestras propias obras, justas o injustas, las que nos permiten o nos impiden acercarnos a ti, sino que justificados únicamente a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz, de la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados.
es que tenemos este gran privilegio de estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, por el perdón de nuestros pecados, Señor, a través de la obra gloriosa de tu Hijo en la cruz, de la sangre preciosa que Él derramó. Te damos gracias porque con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, con la diestra poderosa de tu justicia nos has sostenido. No solamente te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, sino también por permitirnos creer en Él, Señor. Te damos gracias, Señor, por la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la palabra escrita por la Biblia, Señor. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por el ministerio, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre nuestro. Muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí de mañana, Señor, siguiendo el ejemplo que tu Hijo Jesucristo nos dio, Padre. Y anhelamos, Señor, y deseamos con todo el corazón, Señor, que nos capacite, Señor, que nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que hable, Señor, a nuestras vidas en esta mañana, que nos permitas no solamente escuchar tu dulce voz, sino además entenderla y obedecerla. Que tu reino venga con poder, Padre. Que ángeles sean añadidos alrededor de nuestras vidas, Señor. Que seas tú, Señor, ayudando, prosperando este tiempo y quitando, Señor, todo velo, todo el entenebrecimiento del entendimiento, Señor. Ayúdanos, capacítanos, Señor. Capacítanos para toda buena obra, Señor. Y ayúdanos para que lo que por gracia nosotros también hemos recibido, por gracia podamos dar. Que seamos hombres y mujeres llenos de fe, llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que predican, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, el Evangelio del Reino de los Cielos, la buena nueva de tu Hijo Jesucristo, Padre. Capacita, Señor, y usa con poder y gloria a todos y cada uno, desde el mayor hasta el menor, Padre. Ábrenos puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Concédenos que con todo denuedo, sin temor, Padre, podamos lo que por gracia hemos recibido, por gracia dar, Padre. Padre, usa con poder y gloria nuestras vidas para tu reino, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Usa, Señor, nuestras vidas para que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas. Usa nuestras vidas para que más salgan y se conviertan de la potestad de Satanás y vengan a la luz admirable de tu Hijo amado. Por amor a tu nombre, Padre nuestro, te lo pedimos y a tu gracia, a tu buena voluntad, Dios de los vivos, encomendamos, Señor, este tiempo y nuestras vidas. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Hola Ana Zúñiga, el Señor Jesús te bendiga. Ahí está Carmencita también. Hola, ¿qué tal Carmencita? El Señor Jesús te bendiga. Oiga, don Marco Mauricio Sánchez, buenos días. Amén, amén, don Marco. Ahí está también mi hermana Ana Victoria, Jesús la bendiga. Marielita Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Doña Carmen Estela Torres desde Bogotá, el Señor la bendiga también. Saludos. Y bien, ahí está el hermano Pastor Juan Manuel, Paulita Ogalde, hola Paulis, el Señor Jesús te bendiga. Y bueno, buen día para todos. El Padre los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Bien, amados hermanos, entonces, antes estaba comentando acerca de, pues, el propósito de este tiempo de reflexión el lunes en la mañana, que es como tal, pues, poder, de alguna manera, repasar la predicación que tuvimos durante el día de ayer. Esto primeramente, pues, buscando que sea de beneficio, de bienestar para nuestro propio espíritu, pero también para que entonces podamos ser capacitados y lo que por gracia recibamos, por gracia podamos compartir, por gracia podamos dar en cumplimiento al mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Bien, mis amados hermanos, entonces, bien, para todos de alguna manera es entonces evidente los tiempos malos, duros, difíciles que estamos pasando. No hemos terminado, digamos, de alguna forma de salir de lo que es como tal esta epidemia o esta pandemia, perdón, de la pandemia del COVID.
Y vemos ahora entonces ya el mundo estar sumergido. Entonces, Oscar, el hermano Oscar, sí, Jesús lo bendiga. Oscar Ramírez Salazar, ok, bueno, perfecto, el Señor Jesús lo bendiga, buenos días. Entonces ahora vemos entonces al mundo sumergido en una guerra. Y ayer, pues en la noche, cuando estaba aquí compartiendo en mi casa el tiempo de oración y de lectura en la noche, les comentaba yo pues a todos acerca de que, eh, digamos, cuando hay sabiduría, hay sabiduría de verdad en los dichos populares, porque uno oye decir que la gente se refiere así y dice, es que el mundo es un pañuelo. Porque efectivamente, pues nosotros aquí en este hemisferio occidental podríamos llegar a decir, ok, a pensar, no, es que eso está ocurriendo muy largo, está lejos de aquí, no tiene nada que ver con nosotros, pero no es así. No es así porque realmente vivimos en un mundo cada vez más eh, interconectado, llamémoslo. Entonces, y más globalizado, perdón, es la palabra también, donde pues prácticamente no hay o no se puede pensar en eventos aislados que ocurran de manera pues aislada y que no tengan repercusión a nivel global. Esto pues de alguna forma como tal, así estemos digamos lejos aparentemente, que está ocurriendo allí en Europa entre Ucrania y Rusia, nos compete, tiene que ver y está relacionado entonces con nosotros. Y bien, eh, son sentimientos, como les he compartido, no encontrados, sino que son sentimientos que nosotros debemos manejar como creyentes de una forma muy equilibrada. Ahora, María Lucero, el Señor Jesús te bendiga, Lucerito, el Señor te guarde en su precioso nombre. Porque, vean, por dos cosas. Una, porque entonces no podemos decir que el hecho de que haya guerra, sufrimiento, dolor, injusticia, nos llene de felicidad o nos alegre. ¿Ven? Entonces, no es verdad y no es cierto de que como cristianos, como hijos de Dios, nos alegramos de ver que entonces está ocurriendo la pandemia o que en este caso hay guerras y rumores de guerra. No. Buenos días, Guillermo Antonio Chávez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, el Señor Jesús lo bendiga. No es como tal, entonces, un motivo de alegría, de felicidad para nosotros, porque es, digamos, el dolor y el sufrimiento para otras personas también, e incluso para nosotros mismos, como les decía ahora, que también nos vemos afectados, porque a todos nos toca, porque no hay ni siquiera había comenzado o todavía no se ha empezado a desarrollar como en sí el conflicto y ya nosotros estamos aquí viendo entonces gente morir, gente desplazada, salir de sus casas. Estamos viendo entonces el alza en los precios de los combustibles. Estamos viendo cada vez, digamos, de alguna manera más incierta una esperanza de recuperación económica a corto plazo. Entonces, no son cosas que, digamos, lo llenan de alegría o de felicidad propiamente a uno. Sin embargo, entonces, por otro lado, el hecho, digamos, de poder ver que estas cosas están ocurriendo o ocurren, pues entonces también traen regocijo a nuestros corazones en cierta forma, como les decía, y hay que manejarlo con el entendimiento, porque regocijo, porque entonces vemos que efectivamente
la palabra de Dios tiene cumplimiento. La palabra de Dios entonces tiene cumplimiento. Y así como se lo digo nuestro Señor Jesucristo, el principal del rey, a menos que viereis señales y prodigios, de ningún modo creeréis. Amén, amén, Rafael. Eso, Rafita, el Señor te bendiga. Buenos días. Amén, amén. Entonces vemos que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y pues entonces eso también, digamos, trae alegría y gozo a nuestros espíritus, porque el Señor está diciéndonos en su palabra que cuando veamos que todas estas cosas acontecen, de alguna manera debemos entonces así, alegrados porque vuestra redención está cerca. Debemos entonces también, como les dije, pues tener, hola Jairo, Jesús te bendiga, buenos días, ese equilibrio para poder con el entendimiento, entonces, vaya, no caer mal tampoco, diciendo, ay, sí, qué bueno que haya guerra, ay, qué bueno que haya pandemia, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Sí? Porque entonces no vamos a caer bien. Y acuérdense que entonces nosotros debemos con el entendimiento ser sabios y ganarnos el derecho de ser escuchados. Y que se atrapan más moscas con miel que con hiel. Entonces debemos tener sabiduría. Y dice la Biblia allí en Santiago, recuerden, leamos juntos. Ay, perdón. Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo entonces del 2 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí está. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces pida con fe, no dudando nada. Es importante porque no piense que entonces el que duda que va a recibir algo de parte de Dios. Ok. Entonces hay que pedir es con fe y no dudando. Pero ¿qué es entonces pedir con fe y no dudando nada? ¿Qué significa pedir con fe y no dudando nada? ¿Qué significa entonces realmente tener esa fe? De que yo le pido a Dios y Dios tiene el poder para darme o para hacer lo que yo le estoy pidiendo. De que yo le estoy pidiendo a Dios y que Dios realmente existe. Y hay que tener claro entonces este concepto. Hola Josué, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Porque entonces hay diferencia, y no pequeña, sino muy grande, en lo que nosotros como creyentes, como cristianos, entonces llamamos fe y vemos en la Biblia y encontramos en la Biblia como fe, a lo que entonces el mundo está llamando fe o conoce como fe.
Miremos rápidamente en Efesios 2. Efesios 2. Capítulo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hola Rocío, Jesús te bendiga, buenos días, feliz día también. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Entonces aquí está diciendo que hemos sido o somos salvos por medio de la fe. Y ahora veremos un momento, por favor, en Pedro. En Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo a partir del 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia enseña acerca de la fe, que es un don de Dios, pero a lo que como cristianos entonces nosotros debemos entender, se refiere la Biblia como fe, es creer en la salvación de nuestras almas mediante la obra, a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Eso es entonces la fe cristiana, en que el Padre envió al Hijo al mundo en propiciación por mis pecados, y que por medio de esa obra suya y a través de esa sangre que Él derramó, yo he recibido el perdón, la salvación. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde debemos tener claro el entendimiento acerca de lo que, como siempre estoy una y otra vez recalcándoles, diciéndoles, recordándoles, haciéndoles entender, ver, que vean lo que es la exclusividad, en lo que consiste la exclusividad de nuestra fe como cristianos, para que podamos distinguir entonces lo que en sí realmente es el cristianismo y lo que es aún la misma religión cristiana. No hay nada más
no hay nada más peligroso que una verdad parecida a la mentira. Entre más la verdad se parezca a la mentira, más peligrosa es. Y por eso debemos tener entonces bien abiertos nuestros ojos y tener bien afilados nuestros sentidos espirituales para poder correctamente entonces discernir y tener claro el entendimiento acerca de lo que en realidad es y lo que entonces no es cristiano. Porque, mis amados hermanos, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo están ahí exhortándonos. Vamos allá, por favor, capítulo 6 de Mateo, 7 de Mateo, versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esas palabras están ahí entonces exhortándonos todo el tiempo, recordándonos todo el tiempo acerca del peligro latente que existe entonces a través de lo que es la religión, la religiosidad del ladrón que vino para matar, para robar y para destruir. ¿Qué? La fe verdadera bíblica, la fe verdadera cristiana, el cimiento de la fe cristiana, el fundamento de la fe cristiana. Y el fundamento, el cimiento de la fe cristiana es Jesucristo. Es la fe en el Hijo de Dios, como Él, que el Padre envió a morir en la cruz, a derramar su sangre, para que yo reciba el perdón de mi alma, la salvación. Entonces, mucha atención, mis amados hermanos, porque ocurre o es diferente con las personas y con la religión cristiana. Porque entonces a lo que ellos llaman fe, como les decía, es entonces creer que realmente Dios existe. O es a creer que entonces si ellos le piden a Dios algo, Dios se los va a dar. O que si ellos le piden a Dios algo, Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Ve? Y eso no es o no tiene relación, correspondencia con lo que es entonces el cristianismo. Porque nosotros entendemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero la fe de la que habla la Biblia es que Dios, entonces el Padre, a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, me conmueve y me permite, abre mi corazón y me permite recibir el testimonio acerca de su Hijo Jesucristo, al que Él envió al mundo, como el Salvador de mi alma. Esa es la fe cristiana. La fe cristiana es en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el que vino, vivió, murió, resucitó, derramó su sangre para el perdón de mis pecados y por tanto me dio la salvación. Eso es fe. Entonces, que cuando en Santiago leíamos acerca de que si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da todo sin reproche, pero pida sin dudar. Entendamos entonces
¿Qué es lo que hace que yo le pida a Dios y tenga la certeza y la confianza y que no haya duda en mi corazón? Bueno, la certeza y la confianza que yo tengo al pedir, al orar a Dios y que no haya duda en mi corazón, es que yo tengo claro, entiendo, que eso que yo estoy pidiendo a Dios es conforme, uno, es conforme a su voluntad. Porque dice ahí entonces en 1 de Juan, capítulo 5, versículo desde el 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios es que creamos en el nombre de su Hijo, y que sepamos que por medio de Él hemos recibido perdón, salvación y vida eterna. Por eso, entonces, Él mismo en el Evangelio nos dice, en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Marce, hola Marce, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Entonces todo comienza por el alfa y todo termina en la omega, y Él es el principio y es el fin. Todo comienza a través de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el que el Padre envió a derramar la sangre, a morir en la cruz, para el perdón de mi pecado, para la salvación de mi alma. Tener fe, la fe cristiana es creer que gracias a Jesucristo he recibido el perdón y tengo la salvación. Y el hecho de pedir, hola, mi hermano Pino Pa, el Señor Jesús te bendiga. Mi hermano Juan Guillermo, el Señor lo guarde en su precioso nombre. Entonces, tener la fe es poder saber que si yo le pido al Padre en el nombre de su Hijo, porque he creído y creo realmente que Él es el Salvador de mi alma, y que tengo entonces entrada delante del trono de la gracia, no a través de mi propia obra, no a través de mi propia justicia. Hola Oralia, Jesús te bendiga también, buenos días, saludos. Entonces, yo puedo y pido sin dudar nada. Porque yo entonces tengo claro y reconozco que no depende de mí, de que Dios me va a conceder las peticiones que le estoy haciendo, gracias a mi propia justicia, a mi propia obra, a que si he hecho o he dejado de hacer, sino que lo que Dios está viendo es si yo realmente he recibido la fe en su Hijo Jesucristo como el Salvador de mi alma. ¿Y por qué eso es tan significativo, tan importante? Pues porque entonces el hombre, la persona, bueno, en este caso, bueno, hombre, la mujer, en fin,
el hombre, el ser humano, que realmente ha recibido de parte de Dios esa fe en su Hijo Jesucristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Lo ha recibido todo de parte de Dios. Lo ha recibido de todo de parte de Dios. Entonces, el hecho de haberlo recibido todo, lo más grande, todo, de parte de Dios, hace que tenga la plena certidumbre de fe y la confianza de que absolutamente no hay otra cosa, no hay nada que Dios entonces no le pueda dar. Así lo dice, miremos por favor juntos en Romanos capítulo 8. Versículo 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Ay, 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 hermanos amados, entonces ahí es donde, como les decía, hace tanto, toma tanto, resalta tanto y hace tanto énfasis en lo que consiste realmente nuestra fe, la fe cristiana, que está basada y gira en torno todo a una sola cosa, a la salvación de nuestras almas. Y que entonces, como les dije, como les decía, les compartía, ese es el fundamento, ese es el cimiento. Y de ahí entonces se edifica, se construye, se lleva a cabo por medio de la vida de fe la santificación y posterior la glorificación. Pero el cimiento, el fundamento, entendamos, es la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el Salvador de mi alma, como mi Salvador, mi personal Salvador. Y si esa no es el fundamento, si esa no es la base, no hay y no tiene sentido nada de lo que de ahí para arriba se construye. Ese es el fundamento, ese es el cimiento. La fe cristiana, que consiste en reconocer y aceptar al Hijo como el Salvador de nuestras almas, el Salvador de mi alma. ¿Ve? Primera de Corintios 3.
Veámoslo a partir entonces del versículo 9. Dice, porque nosotros, bueno, está hablando entonces aquí, siempre hay que meterse al contexto, está hablando acerca de las diferencias que existen o que hay entre Pablo y Apolos, porque hay entonces contiendas, unos dicen que eran de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Sin embargo, entonces, bueno, veámoslo desde el 1 para que entonces tengamos claro el contexto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno os concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿El cual es qué? Jesucristo. Ajá, ajá, ajá. Entonces, maravilloso, maravilloso, mis amados hermanos, entendamos, ese es el fundamento, esa es la fe cristiana. En poder entonces entender y tener claro el concepto, así como entonces lo dice aquí en Juan, los hombres de Samaria, capítulo 4. Capítulo 4. ¿Se acuerdan entonces a los que la mujer samaritana, aquella mujer con la que el Señor tuvo el encuentro en el pozo, fue y les dio testimonio, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho? Entonces, dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella hora creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hola Eduardo, Jesús te bendiga, saludos, gusto saludarte en esta mañana. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Mi Salvador, el que murió en la cruz y derramó su sangre y pagó con ella el castigo por el precio, por mi paz. Que el Padre, a través de su Hijo y de su sacrificio, perdonó mis pecados y salvó mi alma de la condenación eterna. Amén. Esa es la fe salvadora, la fe en el Hijo de Dios. Entonces el que no escatimó, entonces cuando yo tengo claro eso, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que Dios entregó a su único Hijo, al que ama, a que muriera y derramara en la cruz su sangre
para el perdón de mi pecado, que sufriera el castigo de mi paz, que al que no conoció pecado por mí lo hizo maldición, que Jesucristo el Hijo de Dios en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y que todo eso fue y ha sido para perdonar mi pecado. Entonces, yo puedo las palabras que acabamos de leer en Romanos, el que no escatimó aún ni a su propio Hijo, como también juntamente con Él no nos dará todas las cosas que le pidamos. Por eso es entonces que esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque se preocupan por la comida, por el alimento, por el vestido, no consiste la vida más que en la comida y en el vestido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Porque es cuando entonces el hombre recibe realmente la fe de Dios en su Hijo Jesucristo como el Salvador de su alma, que entiende que Dios se lo ha dado todo. Y que puede aún entonces morir de hambre, de frío, de desnudez, crucificado por causa de Él y a causa del testimonio. Y no tiene duda del amor de Dios. Y no tiene duda de la misericordia de Dios. Y no tiene duda de la grandeza de Dios. Porque ya lo ha recibido todo de parte de Él. Porque ya lo ha recibido lo más grande, lo más maravilloso. Su salvación. Y es cuando entonces esta parte, mis amados hermanos, primeramente a nosotros, Señor, como cristianos, se nos desdibuja. Entonces, cuando no tenemos la fuerza para poder efectivamente, de manera eficaz, predicar el Evangelio. Porque estamos enredaditos. Porque somos hombres de poca fe. Y porque la Biblia dice entonces claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, pero es que pastor, ¿qué les predicamos? ¿Qué le decimos? Es que pastor, entonces es que no sé, yo me quiero preparar, pero yo entonces me quiero preparar, dice. ¿Se quiere preparar? ¿Cómo se quiere preparar? O sea, ¿en qué consiste la preparación? Si hemos recibido por medio de Jesucristo el perdón, la salvación, y eso es el todo para nosotros, no hay nada más que en lo que tenga que prepararse. No hay nada más en lo que usted tenga que esforzarse por tratar de darles, porque entonces no es la fe cristiana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Solamente una persona, alguien que realmente entienda el significado, el valor de la sangre del Hijo de Dios en la cruz para la salvación de su alma, entiende que no hay otra cosa que ir a decirles o que ir a predicarles. Y no es complicado y no es difícil. Ya es difícil y es complicado cuando usted va a predicarle su religión. Cuando entonces su hipocresía, cuando usted le va a predicar su hipocresía, cuando usted le va a predicar su religión. Ahí sí se complica el asunto. Ahí sí se le hace un enredo de versículos, ahí sí entonces no sabe ni por dónde hablar, ni por dónde comenzar, ni por dónde terminar. Y tiene que prepararse, y tiene que esforzarse, y tiene que repasar, y tiene que...
porque, porque no es la obra de Dios a través del Espíritu Santo dando testimonio acerca de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el Salvador de su alma. Y no que entonces, como les decía, tiene que entonces ver cómo, de qué manera y cómo hace para poder su confusión aclarársela a otro. Luis Bejarano, el Señor Jesús lo bendiga, saludos, buenos días. Y ahí es donde entonces, como les dije, la situación se pone fuerte, se complica. ¿Ve? Pero si en realidad entonces nosotros primeramente lo que por gracia he recibido, y lo que por gracia he recibido es la salvación de mi alma, por medio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, al morir y derramar su sangre, para que yo reciba el perdón de mis pecados. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Entonces, de ahí, entendamos, en eso consiste la fe cristiana. Y es diferente a la religión cristiana, es diferente al deísmo, es diferente a cualquier otra cosa. Esta fe cristiana que es única, que es exclusiva. Ninguna otra fe, ninguna otra creencia, ninguna otra creencia, ninguna otra fe enseña acerca de la salvación. En ninguna otra fe, en ninguna otra creencia se habla o se enseña acerca de la salvación, de recibir a través del sacrificio de el Hijo de Dios el perdón y la salvación. Eso es único y exclusivo nuestro, del cristianismo. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces, perdón. Por eso dice entonces que el que tenga falta de sabiduría pida a Dios, el cual da a todos sin reproche, pero pida no dudando, sin dudar. Y que entonces, ¿qué es lo que trae la duda? ¿Qué es lo que genera la confusión? Pues no, entonces realmente tener claro cuál es el cimiento. Y esa es la obra, precisamente entonces, del Espíritu Santo. Recordarnos y todo el tiempo, pues, traer convicción a nuestros corazones acerca de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto me voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que efectivamente, por medio de la obra del Hijo de Dios, he recibido mi salvación. Que Dios me ha dado salvación. Y que esa salvación es o proviene de la muerte en la cruz de su Hijo, Jesucristo, su Hijo unigénito. Que no hay nada más grande, no nada más maravilloso. La Biblia da testimonio para el Padre que el Hijo. Y me dio a su Hijo y lo entregó a morir en esa cruz por mi pecado. O sea, ¿cómo no me va a dar sabiduría cuando le pida? ¿Cómo no me va a ayudar cuando le pida? ¿Cómo no me va a dar juntamente con Él todas las cosas? El que no escatimonia aún a su propio Hijo. Pero primeramente tiene que haber
esa claridad en mi vida. Tiene que haber esa convicción en mi vida. Pero si para mí la salvación de mi alma es un accesorio, es un algo más que Dios pueda darme, entonces no piense que el que tal haga va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Porque pastor, fe la mía. Ay, yo tengo una fe que mueve montañas. Claro, yo creo en la grandeza, en el poder de Dios. ¿No ve cuán grande es Él? Cántale cuán grande es Él. Ah, Dios es maravilloso, Dios es grandioso. Un poder. Claro, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a desconfiar yo de la misericordia de Dios? Si Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso. Pregúntese, pregúntele. ¿Qué es lo que le hace a usted tener esa confianza? ¿Qué es lo que le hace tener a usted esa certeza de todo lo que está diciendo? No saben, no tienen cimiento. Solamente un cristiano puede y tiene entonces la certeza de que todo eso que acaba de decir es, imagínese, si envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a que muriera en esa cruz y derramara su sangre para el perdón de mis pecados, ¿cómo voy a dudar yo del amor de Dios? ¿Cómo voy a dudar yo que Dios me va a ayudar en esta circunstancia? Si no escatimó aún su propio Hijo. Si me dio su salvación. ¿Cómo? ¿Cómo voy a? Diferente. Diferente. Le falta solo un detallito. Pero para Dios, el Padre, eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que ve Dios. ¿Quién realmente tiene la salvación? ¿Quién realmente tiene la fe en su Hijo Jesucristo? Y quién para Él, ese es el tesoro más grande. A ese, así sea a morir lapidado, a morir fusilado por ese testimonio, lo fortalece y lo ayuda. A ese, así. Así sea como a Pablo en la cárcel, a Pedro crucificado, o a los miles de millones de mártires que gozosos cantando iban a sufrir entonces el martirio sin temor alguno. ¡Qué poder, qué poder! Eso fue lo que llamó la atención del emperador romano, de Constantino. Ese poder es el que necesitamos en el imperio, para el imperio. Por eso Constantino se convirtió al catolicismo, al cristianismo. De ver la grandeza de ese poder, de que entonces los cristianos eran echados a las fieras, de los cristianos eran echados entonces al circo, a los leones, y entonces eran crucificados y eran lapidados y morían cantando, alabando y entonando himnos, como Pablo y Silas, ¿recuerdan? Cuando estaban presos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo Hechos de los Apóstoles 16. Cuando están en Filipos y dicen, cuando Pablo, ¿se acuerdan? Venía una muchacha que tenía espíritu de adivinación y todo el tiempo estaba, estos hombres son los que nos anuncian y está el camino de la salvación. Y Pablo se obstinó y reprendió al demonio y lo echó fuera, y la muchacha del espíritu de adivinación se fue, y los que estaban sacando plata de ella entonces se alteraron y lo llevaron entonces ante los magistrados y
Dice en el 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y le trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. ¡Qué poder! ¡Qué poder! Estando en el pozo, en el cepo, encadenados. Ay, Dios, que nos abandonó, que nos dejó todos los que no nos ama. ¿No? Tenían el gozo de la salvación. Ellos sabían que habían recibido todo de parte de Dios, lo más grande, a su Hijo. No tenían duda del amor de Dios a pesar de las circunstancias que estaban pasando. Entonces, ¿qué poder es ese? Y eso fue lo que entonces hizo que Constantino dijera, no, ese tiene que ser el Dios del Imperio Romano. Y ahí surge entonces la Iglesia Católica Romana, universal romana, de entonces ese emperador romano que supuestamente se convierte al cristianismo porque ese es el poder que necesita el imperio. Un poder más allá de la capacidad y de la fuerza del hombre que lo lleve entonces y lo lleva a menospreciar aún su propia vida, que es lo más valioso. Porque tiene una esperanza en algo más grande y más maravilloso después de la vida de la carne. Esa es la fe cristiana. Esa es la fe cristiana, mis amados hermanos. Entonces, como comencé esta reflexión, son tiempos duros, tiempos difíciles, mis amados hermanos, donde, como les decía, con sabiduría debemos entonces conducirnos, porque hay o tenemos entonces esos sentimientos encontrados acerca de la tristeza, el dolor y la aflicción que causa la guerra, la pandemia y en fin, todo esto que estamos viviendo, pero también el gozo de alguna manera de pues ver entonces la palabra de nuestro Dios cumplirse. Y pues entonces el Señor dijo claramente cuando viéramos estas cosas, entonces que erguiéramos nuestras cabezas porque ciertamente nuestra redención está cerca. Y son señales y son entonces las cosas que vemos alrededor de nosotros realmente entonces testimonio veraz de que efectivamente la palabra de Dios tiene cumplimiento y que los tiempos son malos y que estamos viviendo momentos difíciles, pero que entonces eso debe ser, esos momentos difíciles y estas cosas que vemos no debe ser para otra cosa, sino se deben convertir en el combustible para que nosotros entonces entendamos y reflexionemos acerca de qué estamos haciendo con esta gracia. ¿En qué estamos entonces invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué estamos enfocados? ¿Para quién estamos realmente viviendo? ¿Para qué estamos realmente viviendo? Viendo entonces y teniendo alrededor de nosotros el testimonio de estos
Esto nos debe entonces es animar para que nos esforcemos y seamos valientes y entendamos entonces y decidamos por quién y para quién entonces es que nosotros vivimos y para quién vivimos. Si realmente entonces esas palabras tienen significado, entonces ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y de que por precio entonces he sido comprado y que entonces ya mi vida en sí no me pertenece, sino que soy ahora su siervo y Él es mi Señor. Y mi Señor mandó, y yo si soy su siervo escucho y obedezco. Predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, mis amados hermanos, ahora que hay en estas circunstancias, todas estas cosas, los corazones de los hombres están conmovidos. Hay desespero, hay desesperanza, hay entonces confusión, hay miedo. Y es ahora donde entonces como iglesia nos debemos levantar con fuerza en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo, y esforzarnos y ser valientes en lo que por gracia hemos recibido. Y por gracia lo que hemos recibido es la salvación de nuestras almas, gracias al sacrificio del Hijo de Dios, a la sangre que Él derramó. Eso es lo que vamos a dar. Eso es en lo que debemos enfocarnos, en que reciban por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Y cuando ese sea entonces primeramente para usted lo más grande, el tesoro más grande y la manifestación más grande del amor de Dios, y usted esté plenamente convencido y persuadido en todo su ser que no hay nada más grande, no existe, no hay nada más grande que Dios pueda hacer por usted o por alguien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La manifestación del amor de Dios no consiste en darle el esposo por el que le está pidiendo, en sacarle al hijo de la droga, en darle la casita, en pagarle la deuda del banco, en quitarle el cáncer. Sino en rescatarlo de la condenación, del infierno, en librarlo de la ira suya, por la justicia que Él estableció, porque la paga del pecado es la muerte. Librarlo de la condenación del infierno, sacarlo de la muerte eterna, la cual por causa de su pecado está condenado, y que por medio de su Hijo Jesucristo reciba perdón y salvación. Pero nadie puede dar si antes haber recibido. Y si yo no tengo claridad, entonces un confundido lo que vaya a hacer es otro confundido. Y eso es entonces lo que nosotros vemos de lo que está lleno de alguna forma entonces las iglesias de confundidos. Esas mujeres que no han tenido y no tienen clara la fe cristiana. ¿En qué consiste la fe cristiana? La fe cristiana consiste en la salvación. La salvación que Dios, el Padre, ha dado a través de enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para el perdón de sus pecados. Efraín Giraldo. Hola Efraín, eso. El Señor Jesús te bendiga, Efra. Saludos. El Señor te guarde en su precioso nombre. Ven, mis amados hermanos. Entonces, eso es, entonces lo que nosotros debemos primeramente, así como dice ahí en la Biblia, pues vamos allá en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En cuál fe?
en el que Dios es grande, Dios es maravilloso, para Dios no hay nada imposible, Dios se lo va a dar si usted con todo el corazón se lo pide, Dios tiene el poder, para Dios no hay nada imposible, Dios quiere que tengas vida y vida en abundancia, Dios tiene el poder para sanarte de esa enfermedad, Dios tiene el poder para restaurarte ese hogar, Dios tiene el poder para sacarte ese hijo de drogas, Dios tiene el poder para hacer que ese hombre vuelva a tus brazos, Dios tiene el poder para... Examinaos a vosotros si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si tenéis salvación. Si estáis seguros de la salvación de vuestra alma. Si realmente entonces está creyendo y ha creído que de tal manera Dios lo amó que dio a su Hijo unigénito a morir en esa cruz y derramar su sangre, y al que no conoció pecado por nosotros los hizo pecado, por usted, por mí lo hizo pecado y lo convirtió en maldición. Examinaos a vosotros, o no sabéis si qué, que Jesucristo está en vosotros. Si usted no está seguro de su salvación y si de alguna manera, entonces teniendo la salvación, eso no es aún lo más grandioso y lo más maravilloso que Dios haya podido hacer por su alma, difícilmente va a poder predicar el Evangelio del reino de los cielos por el Espíritu Santo. Va a ir a predicar su confusión, su religión, no le sale, unas veces le sale bien, otras veces no le sale tan bien. Unas veces lo escuchan, otras veces no lo escuchan y nada pasa. Ay, yo ya me cansé de predicarles, pastor. Yo ya me cansé, es que uno se cansa, la gente no lo oye, ¿qué le va a oír? Su confusión, su religión. Ay, que menos mal que no lo oyen, porque no. Entonces después los venga y los traiga aquí confundidos y entonces me toca con todo eso confundidos, entonces empezar a enredarles la madeja y entonces otros dicen, no, es que nos engañaron, nos engañaron, nosotros veníamos por otra cosa y ya, bueno, entonces, ay sí, no, nos vamos de la iglesia, nos vamos, ya, sí, mejor entonces, si no está claro, examínese y pruébese a sí mismo. Y si tiene entonces entendimiento acerca de qué o en qué consiste la fe cristiana. La fe cristiana que es para la salvación del alma. Por medio de la obra de él, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, al que el Padre envió a morir en la cruz, derramar su sangre, por el perdón de mis pecados. Eso es entonces lo que verdaderamente en lo que consiste la gracia de Dios. Y que yo debo entender entonces que no puedo hablarle a las personas y no puedo pretender pensar que las personas entonces, estando muertas en sus pecados y delitos, puedan ver o entender su condición miserable de ética y moral, de comportamiento, de guaro, de pornografía, de homosexualismo, de aquí, de allá. El muerto está muerto, los muertos no oyen, los muertos no ven, los muertos no entienden. Y la Biblia dice que entonces Él os dio vida a vosotros, juntamente con Cristo, estando muertos en pecados y delitos. Lo primero que que debemos entender es que lo que hay que hacer es resucitar. Porque los muertos no oyen, no ven, no entienden. Lo primero que necesitamos es que reciban la vida. Así como dice el Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 5. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán
la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Y cuál es la voz del Hijo de Dios? Ese evangelio del reino de los cielos, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo a morir en la cruz y a pagar con su sangre el castigo por su paz. Y que Él es entonces el Salvador que ha venido a este mundo, así como lo leímos aquí cerquita en el 4:42, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la fe cristiana. Ese es el fundamento. Y entonces el error consiste en tratar de edificar la casa, hacer primer piso, segundo piso, tercer piso y bla, bla, sin ni siquiera poner los cimientos. No se hace así. Para construir una casa, por más humilde que sea, por lo que se necesita primero es el fundamento. Se necesitan las bases, se necesita el fundamento. Y la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único Señor y Salvador de mi alma, es el fundamento. De ahí entonces la santificación y posterior la glorificación, pero el fundamento. El fundamento. Eso es inamovible, eso no se toca, eso no. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Solamente un cristiano puede hacer cristianos. Un religioso hace religiosos. Un confundido lo que hace es más generar confusión. Entonces, amados hermanos, lo acabamos de leer. Examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si realmente entonces yo tengo claro en mi corazón que la salvación de mi alma es el tesoro más grande, ese tesoro, esa salvación, ¿cómo la recibió? Pues a través de creer, de escuchar. ¿Qué escuchó? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios envió, el Padre envió al Hijo como el Salvador de mi alma, a que muriera y me salvara, y resucitara en esa cruz y por su obra me salvara de la condenación que el pecado trae eternamente a mi alma. Ya. Fluye, 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 fluye. ¿Sí ven cómo fluye de manera natural? Sin prepararlo, sin tener una hoja, ni yo, esta mañana no podía dormir, pero porque la hermana Chely me pellizca y me molesta. No precisamente pensando en qué voy a decir ahora, qué les voy a enseñar, qué voy a... Es que no sé qué decirles, imagínense, y ahora 1 hora y media y yo no he preparado nada, y no he preparado, y no sé qué decirles, no, ¿cómo no sé qué decirles? Estoy hablando y estoy compartiendo mi experiencia. Estoy hablando de lo que yo realmente por gracia he recibido. Esto que les estoy diciendo es lo que yo he recibido. La salvación de mi alma. Por medio de la fe en el Hijo de Dios. Y que estoy seguro acerca del amor de Dios,
porque si no escatimó el darme a su propio Hijo. No tengo dudas acerca de cuánto me ama Dios, cuán grande es su amor. Me perdonó, me salvó. Pero ese perdón y esa salvación ocurrió entregando a su propio Hijo. Donde su propio Hijo en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo abandonó por darme salvación. Porque al que no conoció pecado, por mí lo hizo pecado. Y lo hizo maldición. ¿Cómo dudar? ¿Cómo dudar del que entonces el que no escatimó aún a su propio Hijo, como no también con él me dará todas las cosas que le pidamos? Bien, entonces, amados hermanos, eso es importante, que nosotros dispongamos entonces nuestros corazones, pero nos examinemos a nosotros mismos. ¿Estamos seguros acerca de cuál es el don de Dios? Si estamos seguros acerca de que el regalo de Dios es haber enviado al Hijo al mundo, a pagar con su sangre por el castigo que yo por mis pecados merecía, y que no hay nada, absolutamente nada que supere eso, y que teniendo esa salvación, el hombre que tiene esa salvación lo tiene todo. Y solamente esa convicción es lo que puede y hace posible que entonces, aún en el cepo, lo profundo del calabozo y en medio del cepo, podamos cantar y que haya gozo en nuestras almas, a pesar de las circunstancias, de las luchas, de las pruebas, a pesar de lo que tengamos que pasar, vivir o ver. Allí en Romanos 8 sigue diciendo, capítulo 8, donde acabo de parafrasear la parte que pues ya leímos, no parafraseé, sino leímos. Después sigue en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahí viene, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas a matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios que es ¿en qué? En Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tiene el amor de Dios. Ha recibido el amor de Dios. Tiene el amor de Dios. El amor de Dios en él permanece. El que tiene el amor de Dios, entonces, como dice aquí antes, en él somos más que vencedores. ¿Ven? Y ahí se cumple entonces, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Su propósito es entonces que puedan y tengan por medio de la fe en el Hijo de Dios la salvación de sus almas. Pero ahí sí se saca de contexto entonces a todo lo que les está pasando y todo lo que están viviendo. Ay, no, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien.
pero no saben entonces que realmente no aman a Dios porque no han recibido el amor de Dios, porque no tienen la salvación. Porque realmente entonces tienen su religión cristiana, pero ni siquiera han recibido la fe cristiana para salvación. Y vienen a la iglesia cristiana y participan de las cosas cristianas. Y si alguien les pregunta, creen que son cristianos. Bien, mis amados hermanos, entonces nada, pues aquí estamos y bueno, que sea el Señor entonces ayudándonos, que podamos entonces primeramente tener certeza acerca de nuestra salvación y pues entonces que ahora sí, con el entendimiento, lo que por gracia recibimos, por gracia podamos dar. ¿Qué fue lo que yo recibí? El perdón, la salvación. ¿Cómo ocurrió? Gracias al sacrificio, a la obra del Hijo de Dios en la cruz, al morir y resucitar y derramar su sangre para el perdón de mis pecados. Eso recibió, eso de. El Señor nos ayude y nos use con poder. Esta noche continuamos, si Dios quiere, presencial a partir de las 7:15, nuestra enseñanza entonces con respecto a todos estos eventos, como tal, el rapto, la boda del Cordero, la gran tribulación, la segunda venida, el reino milenial y el juicio ante el trono blanco, todos esos eventos futuros de los cuales entonces la Biblia nos está dando testimonio. Vamos entonces juntos a orar como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Feliz día para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde en su precioso nombre. Chao, chao.